Aleluya. Aleluya, Padre. A ti la gloria. A ti la honra. A ti la alabanza, Señor. A ti la victoria, a ti el reconocimiento, Padre. Santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Bendigo la vida del remanente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendecimos tu santo nombre. El glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. 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 Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, bendito. Santo, poderoso, glorioso. Bendice la vida de cada una de tus hijas y tus hijos que están aquí en el remanente, Padre. Los que van a ver en diferido, los que van a ver mañana pasado esta transmisión. Te ruego, Señor, que los llenes de gracia, que los llenes de verdad, de sabiduría, que venga sobre ellos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, para que te conozcan, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias de nuevo, Padre Santo. Aleluya. Solo tú eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Les invito, amén, hermanos, les invito para que cantemos en el nombre de Jesús. Es la número 182, no, es la 183, perdón. 183. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra, a las estrellas vistió de claridad, y la expansión, obra de sus manos, hablado quiera, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia,
sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Incontables son las riquezas de su alabanza, casa de Dios, feliz hogar e intensa luz. Indecibles son los misterios que hay en la lontananza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Roca de salud es la ley de su tierna clemencia, con su poder sostiene al mundo en su lugar. Muy sublimes son las virtudes de su gran potencia, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza, puso en las puertas perdón por su bondad, manto de salud puso sobre la naturaleza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia,
Aleluya, aleluya, hermanos, paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. El Señor nos ayude, nos guíe, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Permítanme tomar. Aleluya. Hemos terminado de hablar acerca de lo que es Israel, hermanos. Así que les recuerdo, Israel no es el reloj profético. Y no porque quiera yo cambiar las cosas. Israel no sabe ni la hora, no sabe ni lo que está viviendo. Van a ser salvos, sí, porque fueron elegidos en Abraham. Pero no todos, solo el remanente será salvo. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Ubiquémonos. Ellos, tenemos que orar por ellos para salvación, para que se arrepientan, para que dejen de hacer lo que están haciendo. Más no los van a dejar hacer, porque así está escrito y tiene que cumplirse. Habíamos estado mirando, vemos en San Juan capítulo 8. Y vamos a retomarlo del capítulo 31, hermanos. Vamos a ir a San Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús les había estado diciendo a los fariseos que que el Padre estaba con él. Y les dijo muy clarito, hermano, en San Juan 8:24, cuando les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Qué tremendo. Si ustedes no creen que yo soy el que habló a Moisés, si ustedes no creen que yo soy el que habló a Abraham, el que llamó a Moisés, el que llamó a Abraham, en vuestros pecados morirán. Qué triste, hermanos, que toda una nación que cree en Dios se pierda en su pecado. Nosotros no entendemos, tenemos un problema. El problema es que no entendemos que todo nuestro bien y nuestro mal, sin Cristo, depende del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y por lo tanto, estamos sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos que ubicarnos para entender la Escritura. ¿En qué situación estaba Israel y en qué situación estamos nosotros ahora? Israel era un pueblo elegido, ¿sí? Pero para traer la justicia eterna. Dios había dado la promesa a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso lo puso una ley. Y les dio ordenanza de derramamiento de sangre de un cordero y de una becerra y de un macho cabrío. Y así se desarrolló la vida bajo la ley. La ley lo encerró todo bajo pecado. Pero ellos hicieron más importante la ley
que al mismo Dios. Escuche por amor de Dios, hermano. Ellos hicieron más importante la ley que a Dios mismo, que al dador de la ley. Hoy nos está pasando lo mismo. Hemos hecho más importante la institución que a Dios mismo. Y así que la apostasía de Israel que ellos vivieron, ahora la estamos viviendo nosotros. Y yo sé que a los castos oídos de muchos esto les duele, pero ¿cómo me lo van a cambiar? Y ellos, para ellos la ley era más importante que el dador de la ley. Por eso cuando Jesús vino, Jesús les dijo, no les dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Hay alguien en casa? Y todavía les dice, no piensen que yo voy a acusarlo delante del Padre. Moisés mismo os acusa. ¿Por qué? Porque invalidaron la ley para poner su propia ley. Y se quedaron cautivos en el pecado porque la ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? La ley. Qué terrible, hermano, que no podamos entender que la ley mata. Qué terrible que pongamos obligaciones a los más chicos, a los más pequeños, y nosotros no tengamos obligaciones. Por eso Jesús les dijo cosas tremendas, hermano. Lo que Jesús quería es que se dieran cuenta de su pecado. ¿Para qué? Para que pudieran venir a Jesús. ¿Por qué cree que ni Anás ni Caifás, ni los sacerdotes, excepto dos, Nicodemo y José de Arimatea, se acercaron a Jesús? ¿Por qué? Porque creían que ellos eran santos, creían que ellos no pecaban. Se creían, como decimos ahora allá en el pueblo, la divina jarza. Y no podían entender que no cumplían la ley. Se sentían los jueces. Paz de Cristo. Entonces, Jesús les tiene que decir la realidad. Pero entonces, al ver su rechazo, Jesús les dice a los que habían creído en él, en el capítulo 28, versículo 31, dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué triste, hermano, que no entendamos cuando Jesús nos habla. Jesús está diciéndole a los que habían creído, tiene que abrirse con los que creen. Jesús siempre se va a abrir con los que quieren verdaderamente tener un encuentro con Él. Y no me refiero a un encuentro, como se dice, psicológico de 3 días. Porque el encuentro que yo tuve con el Señor fue en un instante. Entró el Espíritu Santo por la cabeza y salió el otro por los pies. Y Él me dio amor por su palabra 3 años. No dormí prácticamente en 3 años leyendo su palabra 8 horas diarias.
Y Jesús les tiene que decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí viene algo bien importante, hermano. No está diciendo Jesús que tenemos que hacer otra cosa. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué le dijo Jesús a Josué cuando lo levantó después de la muerte de Moisés? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le está diciendo? Si permaneces en mi palabra, te voy a poder guiar. Voy a poder hablarte, Josué. Jesús no ha cambiado. Jesús dijo en el capítulo 10, más adelante, lo vamos a ver, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las guío. Un grito de júbilo. Y yo te pregunto, ¿quién te guía a ti? ¿En qué permaneces? Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, glup, me paso el agua con dificultad. Ese será salvo. ¿Y qué le dijo Jesús en el capítulo 6 a aquella generación de 15,000 hombres, 5,000 hombres que fue buscando a Jesús, que querían que les diera de comer? Cuando ellos le dijeron, ¿cuáles son las obras de Dios? Dínoslas para que creamos y la pongamos en práctica. Y sacaron su cuaderno de apuntes y su pluma. Y Jesús les dijo en singular, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No los puso a trabajar. Les dijo, crean en el que Dios envió. Y le dijeron que obrases para que veamos y te creamos. ¿No les acababa de multiplicar los panes? ¿Hay alguien en casa? Jesús les está diciendo a los que han creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice si ustedes van a la escuela teológica. ¿Dónde está la palabra? Ajá. ¿Dónde está la palabra? Pablo le dice a los romanos, cerca de tu boca, en tu corazón. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está la palabra? Que tienes que ir a buscarla. No estamos en el Antiguo Testamento. Para apoyarnos, buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado. No, hermano, por amor de Dios. Él se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino
Ya no estamos en la ley que había que buscar. Él me buscó, Él me encontró y me llenó de su espíritu y ahora soy morada del espíritu. ¿Dónde está la palabra? Por eso Jesús dice a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿cómo podremos no permanecer en la palabra si el nuevo pacto consiste en que Él iba a poner sus estatutos, sus mandamientos en sus mentes y sobre nuestros corazones los iba a escribir? ¿Cómo no permanecer en Él? ¿Cómo no ser discípulo? ¿Me están discipulando a mí? Jesús dijo, id y haced discípulos. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son discípulos? Y les puedo hacer otra pregunta, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. El discípulo oye la palabra de Dios, oye la palabra de Jesús, oye al Espíritu Santo que lo habla para guiarlo. Jesús dijo, no los dejaré huerfanitos. Voy a venir a vosotros, voy a estar en vosotros, me voy a manifestar en vosotros. Y los voy a guiar a toda verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Él no nos guía, nosotros vamos a caminar solitos hacia la mentira. Por eso es que Él nos tiene, ya no en la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora Cristo está en nosotros para llevarnos a Dios. ¿Te están discipulando? Es que eres creyente. Es que vas al CREA, es que vas a la MOS, es que vas a ver si crees. A ver si tienes a MOS. No menosprecio eso, pero yo no menosprecio lo que tú menosprecias. No podemos menospreciar la palabra. No podemos menospreciar que aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y ahora habitó en nosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. Para que conozcamos a Jesús. Por eso el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? El que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es Cristo Jesús. Y conoceréis a Jesús, me conoceréis a mí, dice el Señor. Y yo los haré libres, que es lo que dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que ellos inmediatamente se fueron por el lado equivocado, para no ser confrontados, porque eran tan puros y tan santos que decían, es que nosotros no estamos en pecado. Nosotros guardamos la ley, nosotros cumplimos la ley. Entonces acaba de decir Jesús que ninguno de ellos cumple la ley. ¿Se puede estar engañado creyendo que uno está bien? Claro, hermano. ¿Cuántos pastores están engañados y creen que están bien? ¿Cuántos de ustedes están autoengañados, pero creen que están bien? Su conciencia sabe que no están haciendo la voluntad de Dios. Su conciencia sabe que la voluntad de Dios no es ir al culto. La voluntad de Dios no es diezmar.
La voluntad de Dios no es diezmar. La voluntad de Dios no es hablar lenguas. La voluntad de Dios no es construir templos. Su conciencia lo sabe. Pero como lo felicitan por lo que hace, se siente usted realizado. Pero el día que el Señor le pregunte, ¿qué va a hacer usted? Es más, ni tiempo va a haber de preguntar, porque no llegaremos. El Señor le va a decir, no lo conozco. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo es posible que estemos cautivos en una institución cuando el Señor Jesucristo nos hizo libres? Por eso, si permaneciereis en mi palabra, ¿cómo? O sea, practicándola, viviéndola, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús les dijo a los discípulos, yo les asigno a ustedes un lugar conmigo a mi mesa para que se sientan y coman conmigo, y un trono para que se sienten conmigo juzgando las 12 tribus de Israel, por cuanto han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Qué dice eso? ¿Cuántas pruebas vives tú en Jesús? ¿Cuántas dificultades, cuántas veces has oído la voz de Dios que te ha dicho, hijo, esto no? Hijo, quiero que hagas esto. ¿Cuántas veces, por amor de Dios? Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las disipulo, yo las disciplino, yo las formo. Jesús no dijo, vayan y hagan discípulos en sus propias fuerzas. Vayan y hagan discípulos con sus estrategias. Vayan y hagan discípulos con sus conocimientos humanos. Vayan y hagan discípulos enseñándole lo que yo les he mandado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y los dice cómo los deben de bautizar en el nombre. Y les dice, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. ¿A qué escuela los mandó para aprender? No, todo lo oyeron de él. ¿A qué instituto bíblico los mandó para estudiar? A ninguno. Les puso el Espíritu Santo para recordarles las cosas que ya les había dicho antes. Y les puso el Espíritu Santo para enseñarles las cosas que habían de venir. ¿Hay alguien en casa? Por eso él dijo, no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que ellos no estaban dispuestos a condicionar a la gente para que la gente hiciera lo que ellos decían. No, ellos querían que la gente hiciera lo que Jesús mandó. Y ellos vivían como Jesús. Por eso es que ellos podían hacer discípulos. Si usted y yo no vivimos como Jesús, así como dice el dicho, como Jesús, nunca vamos a ser discípulos, porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Porque Jesús no buscó un templo para hacer las cosas. Él buscó los perdidos. Un evangelio al revés. El que quiera ser mayor entre vosotros, ese será vuestro servidor, el servidor de todos.
¿Hay alguien en casa? Conoceréis la verdad. ¿Conoces a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Cuando predicamos, ¿baja la presencia de Dios? ¿Recibe la gente el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Quiere libertad en cada uno de sus hijos. Los quiere libres. ¿Para qué? Para poder enviarlos. Si el Señor te envía, Señor, pero tengo trabajo, pero Señor, ¿y mis hijos? ¿Y quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Por qué? Porque ya no se predica que tienes que negarte a ti mismo. Ya no se predica que tienes que repartir tus cosas a los pobres. Ahora tenemos una teología de la prosperidad. Ahora estamos cautivos en la abundancia material. Y ellos fíjense bien, hermano, ¿a quién les está hablando? Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que ya creían en él: ¿hay alguien en casa? No se salga del contexto. No le está diciendo a los escribas y a los fariseos, les está diciendo a los que creían en él. Y ellos, los que creían, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, doble de cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, paz de Cristo. Ellos vivían en la ley. Jesús nació de mujer y bajo la ley. Jesús no nació en la gracia. Jesús no nació en el Nuevo Testamento. Jesús nació en el Antiguo Testamento, y su muerte y su crucifixión culminaron con la ley. Y entonces el Nuevo Testamento empieza del libro de los Hechos para acá. Les dijo a los judíos que habían creído en él: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La ley los esclavizaba para hacer cada año el sacrificio de un cordero. Tenían que hacer todo lo que los sacerdotes les ordenaban. Y si ellos llevaban un cordero bueno, blanco, de 1 año, sin mancha, sin defecto, y le gustaba al sacerdote, decía: te lo voy a cambiar por mira. Te daban un perniquebrado. Al cabo es que yo lo consagré a Dios, mira, está consagrado a Dios, y tú no lo consagraste. Ellos le creían a los sacerdotes. Y ese perniquebrado era el que ofrecían. Ellos tenían un Cristo roto, por decirlo de esta manera. Hay muchos
que tenemos un Cristo roto, no un Cristo real, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esclavos del pecado. Pero como si yo diezmo, mi conciencia te tranquiliza. Si el pastor me dice, adelante, buen siervo y fiel, eres el mejor diezmador. Un grito de júbilo. Le está diciendo Jesús a los que creen en Él, no a los que no creen en Él. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere, hermano, medias tintas. Jesús quiere que nos neguemos de una forma total. Que podamos entender Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 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 agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí en mi casa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovar? Es hacer nuevo. No es hacer reformas. No es dejar un pecado sí y el otro no. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es dejar esta mente carnal y permitirle a Cristo que ponga su mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros y vamos a darnos cuenta que esa voluntad es agradable y es perfecta. Y vamos a poder vencer el pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo el que hace pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les está diciendo por amor de Dios. Nos lo está diciendo a nosotros que creemos en Él para que me entienda. Te lo digo, Guadalupe, para que me entiendas, Esmeralda. Amén. Cristo estaba con ellos. Les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero yo estoy aquí para librarlos. Por eso le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes no tienen potestad. Ustedes no tienen potestad para vencer el pecado. Paz de Cristo, hermano. Si yo tuviera potestad para vencer el pecado, hermano, yo lo haría. Pero ¿por qué no puedo? Porque esta carne, este cuerpo es de pecado. Por eso Él puso su espíritu aquí. Y por eso nos dice a nosotros que si le damos cabida al pecado, vamos a volver a ser esclavos del pecado, creyendo en Él. El rango no te hace inmune al pecado. El ser pastor no te hace inmune al pecado. El ser ministro no te hace inmune al pecado. De pronto ordenan al ministerio del hermano y ahora el hermano camina así. Paz de Cristo. ¿Ahora es el santo? No, pues con razón. Su mejor amigo que no lo ordenaron ahora es el Blue Demon. ¿Hay alguien en casa? Hay alguien que llega a ese rango y dice, con el rango tapo el pecado. Otros con la unción cubren su pecado. Otros con las sanidades, con los milagros, cubren su pecado.
Le está diciendo Jesús a los que creen en Él, es decir, nos las está pinchando a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que somos pecados, hermano. Sabe que esta carne siempre va a tender hacia el pecado. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos está diciendo para permanecer. Por eso les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿En cuál casa? Cristo es la casa de Dios. Porque a Dios le agradó que la plenitud de Dios habitase corporalmente en el cuerpo de Jesús. Cristo es la casa de Dios. Y nosotros vivimos en esa casa. Y lo que Jesús está diciendo, el esclavo del pecado no queda. Porque el esclavo del pecado tiene un Señor. Y ese se llama el diablo y el Satanás. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que no podemos servir a dos señores. Allá. El esclavo no queda en la casa. ¿Por qué? Porque el pecado nos volvió a cautivar. Porque yo decido a quién le voy a servir. Porque Jesús dijo, el que ama a Dios aborrece al diablo. Pero el que estima a Dios menosprecia el pecado. No se puede servir a dos señores. O amas o aborreces. Pero no puedes. ¿A mí qué me va a hacer? ¿A mí qué me va a hacer una caneta al aire? ¿A mí qué me va a hacer la pornografía? Todo el mundo la ve. ¿A mí qué me va a hacer una mentira? No, no. Dios es santo. Y la orden es que seamos santos. Por eso Jesús está diciendo. Para que no nos autoengañemos. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. La iglesia, hermano, no es la casa de Dios. Cristo es la casa de Dios. Y nosotros vivimos en Cristo. ¿Hay alguien en casa? El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces les da una palabra, lo que estábamos hablando la semana pasada, o toda esta semana acerca de Israel. Mire qué terrible, hermanos. Sé que sois descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esos eran los que creían. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Es terrible, hermano. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, escuche, son los que creían en Jesús. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros, les dijo Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, hermano, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Para qué nos ponemos a discutir con Jesús, hermano? ¿Por qué no aceptar lo que Jesús dice de nosotros? ¿Tiene potestad el barro sobre el alfarero? ¿Se gloriará el báculo contra el que lo levanta? Entonces Jesús les dijo, vosotros, dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. ¿Por qué Jesús les dijo, sé que sois descendientes de Abraham? Para ubicarlos, hermano. No para avergonzarlos, para ubicarlos. El problema es que la verdad duele, incomoda. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, o si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Perdón, sí. Jesús les dice, voy a regresar al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Les está diciendo porque creían en Él. Entonces Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les responde, porque no pueden escuchar mi palabra. La fe viene por el oído, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que creían en Él? Porque hacía milagros. Porque hacía señales. Porque les cambiaba y los convencía. Cuando oían su palabra, se emocionaban. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les responde, porque no podéis escuchar, o sea, no pueden escuchar. ¿Por qué? No les digo porque mi padre les endureció el corazón. Pero miren, la sabiduría de Dios dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les estaba descubriendo, hermano, que no creían correctamente en Jesús. Y se enojaron.
Y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué les está diciendo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad. No les está diciendo a los discípulos, les está diciendo a los judíos que querían ser discípulos. ¿Hay alguien en casa? Les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Qué está haciendo Jesús? Se está descubriendo delante de ellos, para que vean que a Jesús no se le puede engañar. Y esto nos debe de parar las orejas a nosotros, hermanos. Si el Hijo no nos ha libertado, ¿por qué decimos que somos cristianos? Digan conmigo, ay, esto duele. Quizás muchos van a dejar de ver la caña cascada después de esta enseñanza. Pero ¿cómo se las cambio? Para que se sientan bien. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y Jesús les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Estaban mudos. ¿Cómo era posible que les pidiera para ellos tanto que dejaran de pecar? Si eran tan libres, si eran tan santos, si eran tan hebreos, tan judíos. Jesús les responde, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Porque tienen el corazón lleno de mentiras. Han creído muchas mentiras. Hoy la mayoría de los pastores predican verdades a medias. Y una verdad a medias es mentira. Y cuando viene la genuina palabra del Señor, se les hace muy dura. Se les hace terrible, porque lo primero que hace va y despierta esa conciencia de pecado. Y entonces Jesús les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Pues no, que habían creído en él. ¿Y que tienes demonio? Jesús les dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no lo podemos engañar. Que tenemos que dejar nuestras palabras y permanecer en su palabra para poder ser su discípulo, para que Él nos pueda formar. Recuerde que está hablando con la gente que está en la ley. Querían creer en Jesús, pero querían seguir en la ley de Moisés. Hoy tenemos el mismo problema. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a
hablar de la preexistencia de Cristo, porque les tiene que decir lo que es, lo que era, y lo que es y lo que viene. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Escuchemos esta palabra y meditémosla. Y dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Besamos. Quiero dar gracias a Dios. Ames está con nosotros aquí en casa. Hemos pasado un día hermoso en familia. Les amamos, hermanos. Seguimos adelante.